Vamos a conversar sobre este tema con el abogado constitucionalista Roberto Pereira, está con nosotros ya enlazado. Gracias por acompañarnos, buenas noches. Muy buenas noches, señorita Alemán, a tus órdenes. Gracias por estar con nosotros. Decía que este proyecto lo que busca es sancionar directamente al fiscal, cuando en el medio de un proceso de colaboración eficaz, corríjame si me equivoco, hay otras personas involucradas como los investigados, sus abogados, en algún momento la Procuraduría, etcétera. Pero lo que este proyecto dice es que si se filtra información a la prensa, no importa quién la filtre, porque el sancionado va a ser el fiscal. ¿Es así? Así es, tal cual. Establece un régimen manifiestamente inconstitucional de responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva está prohibida en el ordenamiento jurídico peruano y en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno de cultura, porque no le importa la responsabilidad objetiva, cómo ocurre un hecho, quién determina o quién interviene en ese hecho, ni tampoco las consecuencias de ese hecho. Simplemente por la ocurrencia de algo, ¿no? Se establece la responsabilidad directamente de una persona sin establecer ningún vínculo, insisto, de actuación o de eventual responsabilidad. Esto es inconstitucional totalmente y la intención, desde mi punto de vista, es enviar un mensaje de amedrentamiento a los fiscales, ¿no? En general, para evitar que se conozca información de altísimo interés y relevancia pública. Ajá. Que involucra o que da cuenta de que estos personajes están pues involucrados en graves delitos, ¿no? Que utilizan su cargo para cometer una serie de ilícitos. Y esto se inscribe en un patrón de comportamiento que ha venido lamentablemente demostrando el Congreso de la República, de aprobar normas que inciden en el sistema de justicia para debilitar al sistema de justicia y favorecerse a ellos mismos con esas normas para garantizar la impunidad de ellos o de los líderes de sus agrupaciones políticas. Claramente acá hay un conflicto de intereses. Yo diría que incluso si esto se investigara un poco más, es probable que puedan incluso establecer esas responsabilidades de naturaleza penal, porque claramente es un uso absolutamente desbordado, abusivo de las prerrogativas parlamentarias que estos sujetos ejercen, ¿no? De acuerdo, porque además no se busca ni siquiera investigar quién filtró la información, sino automáticamente atacar al fiscal que está llevando a cabo este proceso. Y la prensa, desde hace muchos años, publica información, como decía usted, de interés público respecto a acciones de lavado de activos, corrupción, criminalidad organizada que está operando en el poder, cargos públicos. Y que yo sepa, no se ha condenado a nadie por algún reportaje periodístico. Sigue toda una línea, un proceso, se abre una investigación, porque la Fiscalía tiene herramientas para poder perseguir el delito que la prensa no tiene, como allanamientos, incautaciones, levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones y otros. Ese es el proceso que se sigue en caso se dé a conocer una información que involucre autoridades que puedan estar cometiendo actos ilícitos. Tal cual. La prensa, el rol de la prensa es fundamental porque lo que la prensa hace es poner en conocimiento público hechos que pueden configurar ilícitos de corrupción u otro tipo de ilícitos. A partir de esa información que se conoce técnicamente como la noticia criminal, es que el Ministerio Público despliega acciones de investigación mucho más profundas para corroborar, para ampliar las investigaciones, y es sobre la base de lo que produce la investigación por el Ministerio Público que se formalizan acusaciones, que eventualmente se condenan a las personas. Por lo tanto, es una torpeza total plantear esto, que las investigaciones periodísticas o los reportajes periodísticos carecen de valor probatorio. Nunca lo tuvieron. Tuvieron el valor de ser un material indiciario a partir del cual, primero, la ciudadanía se entera de lo que estos sujetos hacen o están involucrados, y en segundo lugar, es información inicial a partir de la cual la Fiscalía realiza su trabajo investigativo. Recordemos por lo demás, señorita Alemán, que en el Perú, la historia del Perú, la historia institucional, política, es que ha sido la prensa la que ha revelado muchos o los más importantes casos de corrupción gubernamental en este país, ¿no? Desde el video Curi Montesino, recordemos, es la prensa la que permanentemente ha estado denunciando estos hechos, y a partir de la denuncia de la prensa es que el aparato de justicia ha tomado esa información inicial y ha desplegado investigaciones que han conducido a condenas muy importantes de corrupción
gubernamental. Entonces, claramente este es un proyecto destinado a amedrentar en primer lugar a los fiscales, sancionarlos, pero en segundo lugar también emitir un mensaje hacia la prensa, impedir que esta información pueda ser conocida por el público y que el público no esté enterado. En suma, lo que quieren es que la ciudadanía no se entere de la serie de irregularidades, de actos presuntamente delictivos en los que está involucrada esta gente, ¿no? Claro. Lamentablemente, como le digo, este es un patrón de comportamiento del Congreso de la República que no lo podemos desligar de lo que ha ocurrido hoy día con la promulgación de una ley que prácticamente ha herido de muerte a la colaboración eficaz. Una nueva norma más, una nueva perla más que se suma a este cúmulo de iniciativas y de proyectos y de normas aprobadas por el Congreso, todas ellas destinadas a garantizarles impunidad, ¿no? Ese proyecto al que usted hace referencia lo que busca es fijar plazos para la colaboración eficaz, reducirlos a 8 meses con la posibilidad de ampliarlo, 8 meses más en caso de criminalidad organizada, y ha sido criticado por juristas porque afectaría esta figura de la colaboración eficaz, sobre todo cuando hablamos de casos complejos, de casos grandes que requieren además de información de otros países y otros procesos que toman su tiempo. Esto se suma ahora a este proyecto que lo que va a hacer es afectar los procesos de investigación que sigue el Ministerio Público. Efectivamente, esta norma que ha sido publicada hoy día lo que hace es poner un límite, un plazo al proceso por colaboración eficaz absolutamente absurdo e injustificado, porque en el proceso por colaboración eficaz no se condena a nadie. El proceso por colaboración eficaz es un proceso especial cuyo objetivo es obtener información incriminatoria para poder investigar, acusar y juzgar a otros imputados y otorgar un premio a la persona que entrega esa información. Ahí culmina la colaboración eficaz, culmina con una sentencia premial para aquella persona que ha procurado información. Por lo tanto, acá no hay una discusión acerca de un abuso del plazo, una afectación del plazo razonable, porque la finalidad, insisto, es obtener información. Entonces la pregunta es, ¿a quién le conviene que esa información no se obtenga? ¿A quién le conviene ponerle plazos para que vencido ese plazo sea imposible obtener la información? Obviamente a las personas que están incriminadas, imputadas en los procesos principales a los que esa información va a servir. ¿Y quiénes son? Muchos de ellos son congresistas, ¿no? Por ejemplo, muchos sueldos, donde hay colaboradores eficaces que están dando información a la Fiscalía acerca de cómo operaba o cómo opera este procedimiento absolutamente delictivo en el marco del Congreso, ¿no? Claro. O a sus líderes políticos que también están involucrados en procesos donde hay colaboradores eficaces. Claramente, entonces, esto son normas, son iniciativas, son acciones que parten del Congreso, insisto, para afectar la eficacia del sistema de justicia, la capacidad de persecución de los delitos, para garantizarse impunidad, lo cual es inaceptable, ¿no? Es que es eso, efectivamente. Son personas que están legislando en favor a ellos. La Fiscalía hoy está persiguiendo a grupos políticos que considera como organizaciones criminales que están representadas en el Parlamento y que se verían beneficiadas con ese tipo de leyes. Esta ley de la que estábamos hablando al inicio, este proyecto está siendo promovido por el señor Hontay y sus amigos los niños, los mochasueldos, a quienes evidentemente cada uno por sí mismo tiene razones suficientes para no querer ser investigado y para afectar hoy desde la posición que tienen de poder como parlamentarios a la Fiscalía, a quienes están obligados a perseguir el delito, pero se están viendo amarrados de manos. El congresista o los congresistas lo que están haciendo es colocarle una espada de Damocles en la cabeza de los fiscales, y eso podría tener, como decíamos, repercusiones en las investigaciones y en los procesos que ya se están siguiendo. Sin duda, claramente es un uso no solo abusivo, sino yo diría hasta delictivo del uso de las prerrogativas parlamentarias. Ajá. Porque están actuando en contra de un mandato claro de la Constitución, que es luchar precisamente contra el crimen organizado y sobre todo contra la corrupción. Por lo tanto, es inaceptable que ellos aprueben normas o presenten proyectos que van en contra más bien de este mandato constitucional de perseguir el delito, de enfrentar a la corrupción, de enfrentar el tráfico ilícito de drogas, porque recordemos que este tipo de normas, la de colaboración eficaz, por ejemplo, no solamente se aplica a la corrupción gubernamental, es decir, a las organizaciones
delictivas encaramadas en el gobierno, en general en el aparato del Estado, sino que también es una herramienta muy eficaz para combatir el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el crimen organizado en general, la minería ilegal. Entonces esta gente lo que está haciendo es, con la finalidad de protegerse, de autoprotegerse, de lograrse impunidad hacia ellos, están destruyendo la capacidad de persecución del Estado de delitos gravísimos que afectan derechos de personas, la economía nacional. Es decir, es una clara irresponsabilidad, una clara utilización perversa de las funciones parlamentarias, y yo creo que llegó el momento, incluso se va a poder establecer responsabilidades penales, porque esto es una clara interferencia en la administración de justicia y en la separación de poderes. Y no solo con normas, señorita Alemán, sino que, por ejemplo, cuando estos 14 congresistas son investigados por la doctora Adele Espinosa, ¿qué cosa hacen? Ya no aprueban normas, sino que inmediatamente le fabrican una acusación constitucional a la fiscal que los está investigando. Sí, es también. Decir, usan el poder parlamentario para atacar a la fiscal que los está investigando, cuando ellos ya son investigados y deberían, como cualquier ciudadano, si ellos tienen cuestionamientos a la doctora Espinosa, utilizar los mecanismos que la propia investigación le provee a las personas que están sometidas a un procedimiento. Claramente, eso parece entonces, que no hay. Muy bien. Esto es absolutamente inaceptable. Yo creo que la ciudadanía debe estar alerta y protestar frente a este tipo de acciones de esta gente que lamentablemente está en el Congreso. De acuerdo, y que podrían volver a ingresar si quisieran, porque ya aprobaron la reelección. Doctor, gracias por habernos acompañado esta noche. Muy gentil. Un gusto. Hasta luego. Muy bien, esas son las